Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Nosotros estamos de fiesta por la celebración del presidente Maduro llamando a todos a volver al papel. Tenemos periódicos de papel que estamos disfrutando, pero con mucho gusto, volviendo a esa costumbre. Hemos conseguido en la biblioteca un libro de 1916, la entrevista de Guayaquil, perteneciente a esta colección de Editorial América de Rufino Blanco Fombona, que dio lugar a Biblioteca Ayacucho. Imagínense, ustedes tienen archivos digitalizados en dispositivos de 1916, no, ¿verdad? Pero sí tenemos libros de papel. Y tenemos la alegría de, como dicen allá en Salamanca, como decíamos ayer, de volver a conseguirnos con Juan Carlos Monedero, que vino la vez pasada a la Librería Mediática como en 2006. Que 20 años no es nada. 20 años no es nada, por ahí andaba cantando que María Elcira me quiere gobernar. Y 20 años, más o menos, así como le tomó a Pablo Montoya ser tríptico de la infamia, uno de los ganadores del premio Rómulo Gallegos, estamos en la exposición de Rómulo Gallegos, del premio Rómulo Gallegos, que está convocado nuevamente en el CELAR. Son 20 años de trabajo en este Política para Indiferentes, que es el centro de nuestra conversación de hoy, un libro extraordinario, un libro en el que los lectores nos sentimos respetados, en el que Juan Carlos Monedero nos lleva de las partituras de música al arte, a la poesía. Es una maravilla este libro. Voy a poner otro acá. Este libro es una maravilla, Juan Carlos, desde todo punto de vista. Pero para hacer un libro así, tienes que ser lector primero. ¿Cómo eres tú como lector? ¿Eres desordenado, disciplinado, ávido? ¿Cómo eres tú como lector? Bienvenido. ¿Cómo estás, María Elcira? No te tardes otra vez. No, no. 20 años en volverme a invitar. Pues como lector soy un ordenado anarquista, ¿no? Es decir, soy disciplinado, claro, sobre todo porque cuando trabajas en ensayo tienes que ser acumulativo. Sí. No puedes olvidarte de eso, que seguramente no lo dijo Isidoro de Sevilla, pero a mí me gusta decir que lo dijo él porque era un tipo simpático. Eso de vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como si fueras a vivir eternamente. Entonces, cuando tú quieres realmente conocer algo, tienes que leer mucho sobre lo mismo. Y lo primero que lees subrayas todo, lo segundo menos, y ya según vas avanzando, pues vas agarrando matices, y es la única manera, ese quehacer acumulativo, de poder aportar algo, ¿no? De poder entender, de tener la visión de conjunto y poder resumir. Solamente resumes cuando sabes mucho. Claro. Cuando sabes poco no puedes resumir. Claro, claro. Por tanto, tienes que trabajar muchísimo en temas. En este libro, como tiene muchos temas, que he ido también poniendo ladrillo a ladrillo para poder construir el edificio, bueno, pues si de repente tenía que estudiar neurociencia, pues no puedes leerte un articulito, no. Tienes que empezar a leerte libros y libros y libros, y solamente después empiezas a ver un poco de luz. Igual ocurre con la primatología, igual ocurre con la teoría del conocimiento, cómo conocemos, ¿no? Las palabras construyen realidad o no. Es verdad eso que decía Wittgenstein, de que la cárcel del lenguaje es la cárcel de nuestro pensamiento. ¿Qué ocurre con el modelo neoliberal cuando nos roba palabras? Si tú te sientes mal y no tienes palabras para explicarte, realmente puedes hacer algo con ese malestar. Entonces, creo que en ese sentido soy muy disciplinado, pero por otro lado estoy tan convencido de que solamente la creatividad nos va a salvar. Sí. En un mundo feo, en un mundo donde, como decía Nietzsche, si Dios no está muerto, está mal herido. En algunos sitios está muerto. En Wall Street Dios está muerto. A nadie le importa tomar decisiones que acaban con la vida de millones de personas, de continentes enteros. Pero si nos quedamos sin Dios, si nos quedamos solos en el universo, si nos quedamos en un mundo tan lleno de maldad, ¿dónde encontramos sosiego? Y yo creo que la creatividad nos conecta con las cosas profundas de la vida. Somos muy poquita cosa, María Elcira. Somos un mono desnudo que sabe que se va a morir,
que puede pensar las cosas pero no encontrar siempre solución para las Sí. cosas. Entonces necesitamos conectar con lo profundo, con la verdad, con la bondad y con la belleza. Bueno, pero tú lo has hecho aquí magistralmente, porque tenemos hasta un plan de lectura en este libro, porque tenemos una bibliografía que él ha revisado profusamente, tenemos voces de esperanza, con esta referencia final a Bertolt Brecht, solo los pueblos con convicciones son los pueblos que tienen esperanza, tenemos partituras de música, me pusiste a tocar piano otra vez, viendo a ver qué música es esta que le está recomendando, perder muchas batallas no es perder la guerra, tienes Qué hermoso es ese cuadro. Goya y los fusilamientos del 3 de mayo. La Es que ahí, clave era el ahí farol. resume una manera de mirar la realidad, ¿no? Una belleza. Ese ejército de Napoleón ordenado, de la Ilustración, sin rostro, con las líneas paralelas de los fusiles, y enfrente ese mundo oscurantista de las supersticiones, de ese tipo con los brazos en cruz, con llagas. Si vas al Museo del Prado, tiene llagas en las manos. Y Goya, que era un afrancesado, que odiaba a la Iglesia, sin embargo, él que amaba a Napoleón, que amaba el progreso, que amaba el espíritu de la historia montado a caballo, que era Napoleón, ¿no? Tiene que pintar a ese ejército que pensaba que iba a salvar a España matando al pueblo y crucificando otra vez a Jesucristo, ¿no? O sea, el arte tiene que ver con la política y eso siempre ha sido así, no lo puede negar nadie. Y Juan Carlos Monedero, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, nos lleva en Política para Indiferentes desde la poesía de Benedetti, Qué unas hermosura. dedicatorias hermosas. Es que este es un libro, de verdad, Hay que es un un libro plan en el fascinante. libro, María Alcira, ¿Ah? hay un plan. Primero es Sí. contar la confusión de la época, porque estamos muy confundidos. Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces, la primera parte del libro procuro decirle a la gente, si usted está confuso, tranquilo, si tú estás confusa, tranquila, porque tienes razones. Sí. Porque está todo muy confundido, ¿no? Fíjate, ahora mismo en el mundo resulta que la extrema derecha, que siempre ha sido antisemita, está apoyando a Netanyahu en el genocidio en Gaza. Y dices, ¿pero cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que los que siempre han odiado a los judíos ahora están con Israel? Bueno, pues forma parte de esa confusión donde tenemos que intentar entender. Y una vez que planteo esa confusión de la época, les digo a los lectores, tenéis que saber primero cómo somos los seres humanos. Si no tenemos una idea de la naturaleza humana, es como si tú eres un arquitecto y no sabes la consistencia de los ladrillos. Necesitas saber si los seres humanos somos buenos por naturaleza, somos malos, somos las dos cosas. ¿Por qué te portas mal en Caracas y tiras papeles al suelo, pero si vas a París no se te ocurre hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Que te ha cambiado el ADN? ¿No? Entender un poco cómo es la naturaleza humana. Una vez que hemos analizado la naturaleza humana, doy un salto a algo que no se suele explicar tampoco, que es cómo conocemos. Es decir, cómo las palabras construyen realidad. Cómo la palabra perro muerde y la palabra fuego quema. Y cómo una de las peleas que tenemos ahora mismo en la democracia es la batalla cultural por las palabras, ¿no? ¿Qué significan las palabras? Libertad, democracia, nos la han querido, Claro. nos la han querido robar, pero fíjate que hasta el título, Política para Indiferentes, es un título provocativo, es un título que llama el desgobierno de las palabras. Y tienes aquí una referencia a Gramsci y una referencia a Leila Guerreiro. Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Qué casualidad que en estos días estaba yo buscando para leer y me conseguí este libro de Leila Guerrero sobre un pianista, Maravillosa. sobre un pianista argentino, extraordinaria periodista, y entonces ella hace una referencia a Manuel Carrere y tenía también a mano un libro de Manuel Carrere y tenía también este libro que ganó el Pulitzer, que es una crítica feroz a la oligarquía gringa de los años 20, 30, escrito por un argentino en inglés, y estaba también revisando los libros de Arantxa Tirado y de Elena Villar, que las tuvimos en el programa, y los libros de Byung-Chul Han, y me has hecho pensar tanto con ese libro, ahora que acaban de dar el premio Nobel a una surcoreana, que tiene apenas 12 libros, digo, bueno, ¿qué es esto? O sea, es tan buena para ganar casi 1 millón de euros
con 12 libros, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí a Luis Brito García, Está que un poco tiene desbaratado muy loco todo. todos los premios internacionales, Es las increíble. organizaciones internacionales. Fíjate que está en marcha porque es que los propios errores de Occidente pues, obligan a los pueblos a buscar otras soluciones. Sí. Entonces, claro, es que resulta que lo que opina el 85% de la humanidad, el 85% de la humanidad no cuenta nada en Naciones Unidas porque Estados Unidos lo veta, pues ese 85% de la humanidad va a empezar a reunirse en otros lados. Y entonces Naciones Unidas, que es uno de los grandes inventos kantianos de la humanidad, ¿no? Un lugar donde podamos encontrar una solución pacífica a los conflictos. Pero hay algo que la gente no sabe, y lo cuento en el libro, es que uno de los grandes fracasos del modelo neoliberal de Hayek, de Friedrich Hayek, que era el gran teórico, ¿no? del modelo neoliberal, como su maestro von Mises, que se les suele decir, no, se fueron de Austria, se fueron de Alemania por culpa de Hitler, pero no por la ideología, se fueron porque eran judíos y los perseguían, no porque les pareciera mal lo que hacía Hitler, que a veces nos equivocamos una sutileza, al respecto, ¿no? Pero como... Entonces, Hayek siempre contó que Naciones Unidas fue un gran fracaso. ¿Sabes por qué? Porque la idea de que un país, un voto, ellos pensaban que les impedía construir su gran utopía, que era un mercado mundial regulado por los países ricos. Y lo van a conseguir en la Organización Mundial del Comercio, donde allí no funciona un país, un voto, como en Naciones Unidas, allí funciona por cuotas. De manera que la cuota de Estados Unidos, que era el 14,6, si mal no recuerdo, por ciento de los fondos tanto del Fondo Monetario Internacional como luego de la OMC, les servía para hacer vetos. Y entonces, claro, esas organizaciones internacionales las han vaciado, donde al final pues se hace lo que quieren ellos. Al final las relaciones internacionales, todo ese entramado, es una gran trampa. El modelo neoliberal nos desreguló dentro para que, por ejemplo, el derecho laboral no tuviera importancia y que los empresarios pudieran hacer lo que quisieran con los trabajadores y las trabajadoras, pero al tiempo nos re-reguló en un ámbito internacional para que estuviéramos atados de pies y manos y nos encadenó al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio, con reglas que son de ellos para ellos y que es imposible liberarte. Y por eso, una de las cosas que más molestó al establishment, que más molestó a los Estados Unidos, es cuando el presidente Chávez creó la UNASUR. Porque al crear la UNASUR, ya estos grandes organismos no iban a discutir con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, con Cuba, sino que tenían que discutir con todos. Y debilitaba profundamente, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Y ya no te digo nada cuando, por ejemplo, el presidente Chávez le prestó, creo que eran 14.000 millones que necesitaba Argentina y que el Fondo Monetario para prestárselos le ponía de rodillas, sí. Se lo prestó y a los 6 meses se los devolvió y pudo continuar Argentina sin estar asfixiado, como le ocurre, por ejemplo, ahora con el loco de Milei o con Macri, que fue el que se endeudó con el Fondo Monetario. Tenemos que reinventar todo el ámbito internacional porque es una gran cárcel. Y como decía aquel, hay de quien mide su libertad por la longitud de su cadena y no se da cuenta de que la libertad es no tener cadenas. Sí. El mundo internacional que tanta falta hace, necesitamos, imagínate que realmente funcionara Naciones Unidas y pudiéramos frenar la masacre en Gaza. Sí, ahí tú ves que no funciona. No funciona. Ahí es la prueba fehaciente en la que no funciona. Decías tú entonces que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y eso le da mucha fuerza al título de tu libro, que
cuando uno lee un libro político, por más bien que esté escrito, uno siempre ve algo de frialdad. Y el libro tuyo es cálido, es humano, está lleno de referencias para los poetas, para los narradores, para los artistas. Es un libro que nos hace ver que la política es para todos, Claro. que era lo que Chávez nos enseñó. Antes para nosotros la política no, eso es para los políticos, que eso es muy sucio, yo no me meto en eso. Con política para indiferentes, tú nos refuerzas esa idea de que la política es para el Claro. ser humano, o haces guerra o haces política. Porque- ¿Cómo vas a decir que la política no es para ti? Porque los poderosos votan todos los días. Elon Musk vota todos los días. Se ha comprado X, o sea, se ha Sí. comprado Twitter y le ha cambiado hasta el nombre, que es como la señal de la arrogancia, ¿no? Sí, Es sí, como sí. yo le pongo el nombre a las cosas y las cosas existen en la medida en que yo le pongo nombre, ¿no? En cambio, nosotros hacemos política solamente cada 4 años, cada 6 años, cuando tenemos que votar, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha rabia el crecimiento de los libros de autoayuda en todas las librerías, libros de autoayuda, libros de autoayuda. Y yo decía, pero si es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Entonces, claro, la política la confundimos muchas veces con el partidismo, y no es verdad. Tenemos que empezar a entender que nuestras democracias las llamamos democracias, pero no son democracias. Democracia era lo que había en el mundo griego, donde tú, yo, bueno, tú no porque eras mujer y no te iban a dejar, ¿no? Pero donde todos los ciudadanos podían defender sus intereses en la plaza pública, donde había limitación de mandatos, donde había revocatorio de mandatos. Entonces, esas cosas desaparecen en 1791 en la Constitución francesa después de la Revolución o en la Constitución americana y dicen, no, la democracia no funciona. Lo que funciona son los gobiernos representativos. Y ahora usted ya no va a participar en política. Usted lo que va a hacer es autorizar a un representante para que haga política por usted. Y si no le gusta, dentro de 4 años no lo vuelva a votar. Oiga, pero dentro de 4 años me bombardean con una campaña electoral, con mucho dinero en televisión y entonces me abruman y les vuelvo a votar otra vez a mi verdugo. No, 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 no. Ahora mismo, fíjate que acaba de ganar Claudia Sheinbaum en México, ha anunciado hace nada, en su toma de posesión ante el pueblo de protesta, ¿no?, en la Plaza del Zócalo, cómo le va a inyectar a la democracia, al gobierno representativo mexicano, cuestiones de democracia participativa y protagónica, que es algo que lleva aquí en Venezuela 20 años, ¿no? Es el revocatorio de los mandatos, que aquí está en la Constitución, la participación directa del pueblo, de las comunidades. Allí van a hacer una limitación de mandatos, que es otra de las reflexiones que en unos países se hace, en otros no. Hay discusiones al respecto, ¿no? Pero lo que está claro es que tú tienes que devolverle al pueblo su capacidad de decidir. Sí. No puedes hacer eso de vota y no te metas en política. Por ejemplo, ahora mismo le están intentando robar el resultado electoral a Gustavo Petro en Colombia, que ha sido ingenuo Petro. Pero y además nos están irrespetando a nosotros desde muchas partes del mundo, no reconociendo a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, que ganó de calle. Entonces, yo pienso, este libro que tú lo fuiste como creando, como puliendo, como una escultura durante tantos años, resulta que es un libro que sirve a todos y que no es un libro para leer a la carrera. Porque hay una frase de Gunther Anders, de un alemán, que decía, que es una frase que repite mucho un poeta y ecologista al que admiro mucho, que se llama Jorge Rietzmann, que decía que no entendía cómo un panadero cociera pan solo para otros panaderos. Entonces, ¿por qué los politólogos, los científicos sociales, los profesores de ciencias políticas escribimos solo para otros profesores de ciencia política? ¿Para qué? No, hay que escribir para todos. Hay que escribir para el pueblo. O sea, nosotros somos jornaleros del pensamiento. Y como jornalero del pensamiento tendré que devolver a quien me paga el sueldo mi pensamiento para que le resulte útil, sino ¿por qué me están financiando para que yo lea libros, piense, escriba, si después no les devuelvo a ellos? ¿Y cómo hiciste, Juan Carlos, después de tanto leer, de esa bibliografía tan profusa, esa escogencia en todas las manifestaciones creativas del ser humano, cómo hiciste para decir terminé el libro y dejarlo, entregarlo a la editorial? Se dice que los libros, como las tesis doctorales, no se terminan, se abandonan. Al libro le tuve que quitar 150 páginas, que eso es doloroso, pero no podía crecer más. Claro. Ya es incluso demasiado
No, voluminoso. pero es que ¿no? tiene que ser así Porque porque tiene muchas cosas importantes. como mi idea es que trascendentes. fuera como un antimanual, Sí. es decir, quien quiera saber de política, entre ahí. Y le prometo Y que ábralo si en cualquier parte. entra ahí, usted va a saber sabiendo qué es la política, se lo prometo, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos explicar cosas complejas de manera excesivamente breve porque entonces, ¿sabes? Me contaba el otro día alguien que en los colegios los niños están viendo en YouTube resúmenes de las películas. Me lo contaba... O sea, ni siquiera resúmenes de libros, sino también de Me películas. lo contaba un padre que le decía a su hijo, vamos a ver una película, ya la he visto. Ah, bueno, pues otra, ya la he visto. Otra película, ya la he visto. Y el padre ya dijo, pero ¿cómo que las has visto? ¿Cuándo? No, no, es que hay una página donde te resume las películas en 6 minutos y dices, no. O sea, no es igual el resumen No es lo que la mismo. película. Es como eso que decía Woody Allen, he hecho un curso de lectura rápida. Leí Guerra y Paz. Iba de algo sobre Rusia. Y ya ¿no? está, O sea, no te enteras de nada, ¿no? No. Como decíamos antes, lee, estudia como si fueras a vivir eternamente. Entonces es verdad que si hay como cuatro grandes ámbitos en la vida de los seres humanos y de los cuatro tendríamos que saber cosas. Uno es la economía, tenemos que saber qué ocurre con la economía. Otro es la política, pues ahí tiene usted la posibilidad de saber en este breve espacio de vida que tenemos, no se vaya usted del mundo sin saber qué es la política. Otro es el derecho, las normas, también entre usted en el mundo normativo, ¿no? Que va desde los códigos religiosos hasta las constituciones. Todo ciudadano tiene que tener una base también jurídica y luego la cultura. De manera que todos tenemos que tener una base mínima de cultura. Yo le recomiendo a mis alumnos un libro de Dieter Svanitz que se llama La cultura, que es un repaso, ¿no? De todo lo que cualquiera tendría que saber sobre la arquitectura, las óperas, los grandes libros, la Ilíada, la Odisea, los libros que componen la Biblia, las grandes obras musicales, los grandes estilos literarios. Tenemos que saberlo. Vamos a estar aquí brevemente. ¿Por qué no dedicas un rato a dialogar con toda la gran cultura y que sepas qué es la Divina Comedia, que sepas qué es el Quijote, que sepas qué cuenta Shakespeare, 100 años de soledad, que sepas el libro que a mí me abrió tantas puertas a comprender América Latina, que son Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier. Abra Palabra, de Luis Brito García, Claro. que fue una ruptura con una cantidad de leyes literarias que funcionaban hasta el momento. ¿Cuándo le van a dar el premio Nobel? Eso es lo que yo digo, ya nosotros lo propusimos desde 2020 y todos los años lo reiteramos, deberían darle el premio Nobel a Luis Brito García, pero ¿cómo hacemos si no estamos en ese jurado? Ya. Mira, y para terminar, Juan Carlos, te pregunto, ¿estás de acuerdo con eso de dedicar algún tiempo del día a escribir a mano? Sin duda. Sí, ¿verdad? Yo a mis alumnos les he explicado por qué no pueden usar en clase. Por supuesto no pueden usar el celular, obviamente el celular no se usa en clase y no se tiene ni en el bolsillo, ni se mira, saben que me enfado. Y les he tenido que explicar que tampoco se usan ya las computadoras en clase, que se toman apuntes a mano, porque está demostrado que primero se entienden mejor las cosas, se ve mejor el conjunto. Fíjate que ahora ya para escribir ya ni siquiera tecleas, sino que haces así con el dedo. Sí. Entonces las letras, los prefijos desaparecen y por tanto una parte del pensamiento que es con palabras hacemos que se desvanezca y cuando no tienes palabras te cuesta mucho más pensar. Sí. Hay un capítulo donde explico cómo nos han robado el diccionario, cómo de repente nos han hurtado las palabras de la explotación y planteo una cosa que me parece muy hermosa, que es lo que llamo la regla de la transformación, que es doler, saber, querer, poder y hacer. Y pongo el ejemplo de Espartaco, ¿no? Porque un hijo y nieto de esclavos se levanta contra el ejército romano y es porque les llevan a morir a la arena y antes los entrenan en una escuela de gladiadores y llevan también a un galo que se había levantado y en vez de crucificarlo lo llevan a galeras y lo sacan de galeras porque dicen, bueno, va a morir igual en la arena, da lo mismo. Pero
lo que no contaban es que allí va a conocer a Espartaco y le va a explicar su experiencia de libertad. Los 3 meses donde derrotaron a los soldados y vivieron en comuna donde todo era de todos. Entonces Espartaco, de repente el dolor se le convierte en saber y el látigo le empieza a saber igual. Y cuando nosotros sabemos de dónde viene el dolor, porque le hemos puesto palabras, empezamos a querer salir de ahí. Doler, saber, querer. Es el momento de la voluntad, yo quiero salir de esto, quiero salir de esto. Y buscas el cómo. Y dice, yo el único camino que tengo para salir de esto es convencer a los demás esclavos de lo mismo que me he convencido yo a mí mismo. Y por tanto reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros, todo lo hemos construido nosotros, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea vuestra, nada es nuestro. Pues entonces en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Y cuando ya pueden se levantan y hacen. De manera que cuando queremos transformar algo, tenemos que transformar el dolor en conocimiento. Tenemos que ponerle nombres. Si te pega a tu pareja y tú crees que te pega porque te quiere, estás condenada a que ese dolor sea inútil, ¿no? Claro. Si crees que tu pareja te roba el celular para ver lo que escribes y lo hace porque te quiere, no. Lo hace porque está enfermo de celos y lo que tiene que hacer es ir al psicólogo, ¿no? Entonces necesitas tener palabras para ponerle nombres a las cosas, porque si no nos las ponen otros y te matan y te dicen que no estás muerto, que eres un daño colateral. Sí. O te dicen que Estados Unidos, donde la gente está en el Boulevard de las Estrellas inclinado por culpa del fentanilo, donde hay una crisis humanitaria, sanitaria y de vivienda, donde la gente está viviendo ya no en carromatos en Estados Unidos, está viviendo en tiendas de campaña y se permite el lujo de decirle a Venezuela, donde le has puesto 900 sanciones, que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, claro, como ellos son los que les ponen nombres a las cosas, son ellos los que construyen el decorado en las películas de Hollywood, en Netflix y demás, al final terminas creyéndote las cosas porque ellos le han puesto el nombre. O ¿no? se lo quitan, como en el Premio Nobel de la Paz de este año, que se lo han dado a una organización de sobrevivientes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero Japón tiene años celebrando o conmemorando esa fecha sin nombrar que las bombas no se lanzaron solas. Entonces quitamos la palabra de Estados Unidos, no hay culpables, sino que bueno, algo que... Por eso Política para Indiferentes le decimos nosotros que lo lean atentamente, con calma, búsquenlo acá en la Librería del Sur del CELAR, que reabrió, como les hemos contado, léanlo, cómprenlo para regalarlo, nosotros le trajimos a... Quiero decir que el esfuerzo que se ha hecho aquí, Acá. porque aquí vale una cuarta parte de lo que vale en España este libro, ¿eh? Sí, porque este libro se republicó acá porque es un libro de Fondo de Cultura Económica de España y se republicó en Venezuela por un permiso especial. Y nosotros, que estuvimos viendo en la bibliografía a ver si tenías este libro, pero no lo tenías, y en efecto no lo tenías, te hemos traído Obras completas de Víctor Valera Mora, bueno. que es un libro publicado por Fundarte, es uno de nuestros poetas esenciales y sabemos que lo vas a disfrutar y lo vas a incluir en la bibliografía. Yo conozco Amanecí de otro, Bala. Sí, de otro libro. Bueno. Y nosotros no terminamos el programa acá, sino que seguimos con unas sorpresas en el tercer segmento que son para nosotros significativas y que ustedes van a poder disfrutar en este programa especial de la Librería Mediática que seguimos acompañando la convocatoria del Premio Rómulo Gallegos desde la Biblioteca del CELAR, donde está la exposición de las obras ganadoras de anteriores ediciones, donde pueden leer esas obras y a la espera del año que viene de quién será el ganador de la edición 21. Ya venimos con más de la Librería Mediática después de esta grata conversación con Juan Carlos Monedero. Con Tucídides. No se olviden Ajá. lo que decía Tucídides. Ajá. Descansad o sed libres. Y nos damos un abrazo. Claro. No me voy a tardar 20 años en volverte a invitar. Ya venimos con más. Sí, qué lindo este libro. Tu es la lune d'un million de nuits. Juan Carlos Monedero estuvo tan contento en esta entrevista que hasta bailó y cantó. Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies.
et la terre. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Curiosidades y noticias literarias. Política para indiferentes entre los libros reseñados por el presidente Nicolás Maduro en la Feria del Libro de Fundarte. Juan Carlos Monederos nos envía desde España, desde Madrid. Juan Carlos, dale un saludo al Edmundo, de mi parte. Que me salude a Isabel Ayuso, hija de Franco, a Cayetana, la fascista mayor, y a Feijóo, el narcotraficante. Me lo salude de mi parte. Monedero. Aquí está. Política para indiferentes. Interesante, ¿verdad? Por aquí inclusive me llega un libro muy importante. La piel del lagarto, de Jorge Rodríguez Gómez. El hombre le queda tiempo para escribir. ¿Ah? Tiene tiempo para echarle varilla a la oposición y para escribir el libro de Maja Mía, que debe convertirse en película, Ernesto Villegas. De verdad que es maravilloso este trabajo. La investigación amorosa que hizo Ernesto Villegas Poljat sobre su madre. Extraordinaria. Porque en el paseo de la historia, él descubre cómo el nazismo y el fascismo también trataron de echar raíces en Venezuela. Con los apellidos. Con los mismos apellidos. Por aquí tenemos a Eduardo Viloria Daboín. Después del incendio, Papeles de la Guerra, 2013-2021, Premio Casa de las Américas. Trabajo también bien interesante sobre estos años de lucha heroica. Una novela que me dicen muy buena, editada por Fundarte, Arnaldo Jiménez, Deshabitados. Bueno, Silita, tenemos bastante material. A Luis Brito García no le va a ganar nadie en la capacidad de crear. Creo que es el escritor más importante que hay ahora en lo que llaman Latinoamérica, el Caribe y nuestras colonias hispanoamericanas allá, España y todo eso. Bueno, Juan Manuel Parada, La invasión y otros breves movimientos. María Alcina Matute, me tienes que invitar a tu programa, no me has invitado. ¿Oíste? Mira, tenemos bastante de qué hablar. ¿Ah? Venezuela sigue destacando en concursos internacionales. A inicios de octubre, la Selección Nacional Juvenil de Robótica de Venezuela ganó medalla de plata en el First Global Challenge 2024 en Grecia. Buenas noticias sobre los libros de papel en España. Según la Federación de Gremios de Editores de España, el libro impreso ha experimentado un crecimiento ininterrumpido desde la pandemia. La compra de literatura infantil y juvenil ha aumentado en 5.9% con respecto a 2022. Las librerías son el principal canal de comercialización de obras físicas y el promedio de ingresos del sector editorial ha pasado de 40 millones de euros al año entre 2014 y 2019 a una media de 139 millones de euros al año en el periodo 2020-2023. Libro audiovisual Cuentos breves de Jorge Recio, disponible en www.cuentosbrevesdejorgerecio.wordpress.com. Ya está disponible en www.cuentosbrevesdejorgerecio.wordpress.com y en el canal YouTube de la librería mediática el libro audiovisual Cuentos breves de Jorge Recio, con aforismos, reflexiones, haikus y cuentos tomados de la cuenta X, @JorgeLuisRecio, editado por María Alcina Matute, con más de 10 lectores participantes y dibujos de Sara Labarca, animado por el equipo de edición de BTV. De chagrin. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million. Hablar contagiaba, así que se prohibió hablar. Algunos se negaron,
y hablaban entre ellos y a quienes no hablaban. La pandemia no cedía y la gente se fue callando. Se hizo una sociedad silenciosa. La voz humana desapareció. Quienes hablaban la lengua de signos tomaron el poder. d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde, une seule. Un cuento no hace montaña. Lo primero no es el verbo, es el deseo. Hay algo de deliciosa concupiscencia en esos ojos cerrados o en mi mirada. Qué bonita nube, qué bonita piedra. Con las mascarillas desaparecieron las sonrisas de las calles. De acuerdo, las miradas también sonríen. Escribir lo básico, lo elemental, como el aire, como el agua, como el fuego. Quiero escribir así y espero que me entiendan. Democracia radical, democracia social. La democracia liberal no existe, es un oxímoron, una estafa de las élites para imponerse mediante la fuerza y el engaño. La humanidad capitalista se muere de aburrimiento. La monarquía sostiene una sociedad de cómplices y viceversa. Son entes simbióticos y la existencia de uno depende de la del otro. Por eso el drama de algunos, muchos, por vislumbrarse su fin. Es el fin de ellos también y de su estilo de vida. Claro, a veces el parásito que sobrevive consigue otro huésped. No soy responsable de mis opiniones. Un demiurgo extraño me tiene poseído. Del Manual del Buen Comunista, sesión dialéctica. Hay que tomarse en serio la vida para seguir. Un cuentero es lo que soy. Comillas. El socialismo va contra nuestras tradiciones, contra nuestras costumbres, contra nuestras familias, contra nuestras propiedades, contra nuestras formas de ser. Comillas. ¿Les recuerda algo? La organización que dio origen a primero justicia, tradición, familia y propiedad. Libertad de mercado, de mi mercado. Libertad de expresión, de mi expresión. Liberales. La ONU es socialista, is the new black. O sea que montar bicicleta es cada vez como una metáfora de la vida. Efluvios chavistas, efluvios humanistas. No son peligrosos narcocomunistas aliados con el maligno que conspiran contra Occidente. Es el fantasma del nuevo mundo que se expande y se propaga más que el virus, y contra el virus el que les amenaza su forma de vida. Parece que para muchos la libertad consiste en divertirse. Si te diviertes, eres libre. Oblecto ergo liber sum. Y se puede ser esclavo de la rumba. Lo que pasa es que es sabroso. Palabra es femenino. Ahí les dejo eso. La mayor parte de lo que aprendemos es no verbal, y mira el aprecio y el vicio que tenemos por la palabra. Incluso aquello que aprendemos por ella, hasta lo más abstracto, tiene un punto de comprensión que necesita ser vivido, apropiarse y ser apropiado por ese conocimiento. Al final, por más que nos aislemos, somos gregarios. ¿Será esa conciencia parte necesaria de lo que es el socialismo, el buen vivir? El reconocimiento del otro rebaño, el rebaño del otro. La manada o el rebaño, y ahí el dilema.
El de la manada dirá, si tienes que preguntártelo no eres manada, hasta que el rebaño le pasa por encima. Seguimos ideas como el león persigue un ñu en medio de una estampida, solo que no buscamos la presa más vulnerable, sino la idea más fuerte y noble. Quizás. El sueño americano es que los gringos dejen de al resto. Cézanne un día se pregunta si todo su trabajo no se deberá a los problemas de su vista. No me voy a poner la vacuna rusa. La china tampoco. Me espero a que lleguen las de la primera división. Paréntesis. Tomado de un TL de Twitter. Paréntesis. B. Póngase la vacuna de la rabia, aunque creo que es tarde. Reclamo los derechos de autor por quedarme callado. Una patente para el silencio. Si a Venezuela le desbloquearan de golpe todas sus cuentas, le devolvieran sus activos, Citgo y monómeros, y todo lo robado en estos últimos 3 años, se viviría una bonanza económica nunca antes vista. Le entrarían al país, así, a ojo de pájaro, 4 o 5 planes Marshall. Ellos no se quieren así entre ellos, como nos queremos nosotros. Estas letras, basadas en el rencor, ya no son correctas, pero que tampoco somos tan buenos. El tótem de la libertad individual de la derecha y su rechazo de lo colectivo no son más que soledad y pobreza de espíritu. ¿Hablar con uno mismo cuenta como conversa? Yo diría que no. ¿Usted qué va a saber? Si no quiere escucharlo a uno, ¿para qué pregunta? Los fascistas con buenos modales siguen siendo fascistas. Soy la baranda del pabellón de la República Bolivariana de Venezuela en la Bienal de Venecia. Tierra, país, casa, cuerpo. Es decir, que soy las tajaditas. Ayer en la tarde, después de días de mucho trabajo y superación de pequeñas adversidades, me le escapé al equipo y pude conocer este espectacular pedacito de Venecia. Esa figura que entra como flotando por la esquina inferior izquierda de la imagen, estoy casi seguro que es San Jorge matando al dragón. Lo considero un cameo. Me gustan los lugares comunes en el momento apropiado. Fotografía, una larga exposición, atrapa el rayo. Una española, PH. ¿A qué país te irías si España se pone en modo Venezuela? Jorge Recio. ¿Quieres decir en un país en que hay una revolución popular y es soberano? No, ya sé que con toda la propaganda que has tragado no te refieres a eso. En España no parece posible que haya una revolución popular ni que vaya a ser soberana. Cuento a modo de verso. Ella, sus manos, están rescatando mi pasado perdido. Día de la globalización del hombre blanco europeo, con la cruz, la espada, la pólvora, el racismo y la codicia. No entiendo que para algunos sea un misterio la Santísima Trinidad. Patriarcado, machismo y cultura, todo en un pack. El umbral de las cosas es el sitio más importante del mundo. Productos financieros, la metástasis del capitalismo financiero. Desear es la fatalidad que nos mueve. Mi horizonte, a veces. Aún quedan por ahí, en el lejano occidente, algunos pueblos que tienen reyes, monarcas y emperadores. Dícese Occidente y comunidad internacional, todos aquellos países vasallos y obsecuentes con Washington. La democracia debe ser antiimperialista, si no, es una mera farsa. Los del Pentágono también lloran. Yo siento que él está bien y tranquilo, o quiero pensar que lo siento. La primera noche de su partida lo soñé parrandeando
Estábamos debajo de una mata de mango y en eso él se para, cuál alto era, a buscar una cerveza. Y yo le digo, esto debe ser el cielo. Se volteó y me sonrió. Nena Medina. Ya cantan los ruiseñores y ya se acerca de nuevo el día y para mí todo es alegría. Está contento el corazón porque me ama. Y si tú me colmas de besos, oye cosita linda, y me llenas de caricias, no hay malicia que me atormente. El mundo lo tengo a mis pies y por eso soy millonario en amor. Yo soy un cheque pagadero al portador y soy feliz, bien feliz, así lo grito. Mira que el mundo sepa que se sepa, soy feliz. Si no fuera tan bonita, tan inspiradora, tan justa nuestra revolución, yo no tendría ningún sentido que estuviera defendiendo nada desde Barcelona. Entonces, bueno, en ese sentido me enorgullece muchísimo y que el gobierno nacional confíe en mí para este papel y que los venezolanos que me escuchan pues tomen en cuestión mis palabras, pues es un orgullo personal, sí. Jorge Recio, hombre muy inteligente, muy valiente, y además que le dio una demostración de fuerza y de vida a toda la juventud que nos levantamos en esa época del golpe de Estado, en 2002 y en adelante, y después representó dignamente a Venezuela ante el mundo. Bueno, honor y gloria eterna a Jorge Recio.